Bien, chicos, en este video lo que vamos a revisar son los temas de la próxima semana que corresponde a la estructura repetitiva for, estructura repetitiva do while, y vamos a ver un ejemplo más de while anidado que está muchísimo más fácil del que vimos en clase, y también vamos a ver el while con centinela. Voy a presentar unas diapositivas de algunos ejemplos en Java. Bien, vamos a empezar entonces con un while anidado. El while anidado que nosotros realizamos tal vez un programa algo complejo que se refiere a identificar una serie de números, aquellos que son perfectos. Vamos a empezar con algo más sencillo, que es generar una numeración que imprima del 00 al 99. Entendiendo que el while anidado es una estructura que dentro del while, dentro del bucle, va a existir una estructura del mismo tipo. Las estructuras externas son las que van a avanzar más lento y las estructuras internas van a avanzar más rápido. En este ejemplo, que es para solamente mostrar la numeración de 00 con los 2 dígitos hasta el 10, como lo tenemos en esta pantalla, al 99, lo que nosotros vamos a realizar es tener dos variables, una que se llame unidad y otra que se llame decena. Entonces, la variable decena, para que pueda avanzar en una unidad, necesita terminarse el while con la variable de control unidad. Entonces, unidad debe de empieza con 0 y tiene que hacerse falsa la condición para que decena avance en una unidad. Estos while anidado son while anidado con variable de control contador. Recordando que un contador es aquella variable que antes y después del símbolo de asignación es la misma variable. En este caso vamos a ir incrementando de uno en uno. En las variables que son, perdón, en las estructuras que son anidadas, hay que tener cuidado con la inicialización. Como aquí queremos tener una numeración del 00 al 99, cada vez que se termine o cada vez que unidad tenga el valor de 11, lo vamos a inicializar en 0 para que cuando decena tenga un incremento, entonces se pueda inicializar a 0. Entonces, este código es un ejemplo de while anidado. Es importante que lo captures, que lo tengas ahí en tu memoria para que puedas entender cómo funcionan las estructuras anidadas. Cuando nosotros ejecutamos nuestro programa, nos va a salir algo parecido a esto. El 0 pertenece al while externo. Solamente hice una captura de pantalla hasta los 2 primeros números, pero si tú lo realizas en tu computadora, pues va a aparecer hasta el 99. Entonces tenemos del 0 al 1. Estos números pertenecen a las unidades, que cada vez que se termine o que la condición se haga falsa, vamos a avanzar en las decenas con un valor de 1 y ese número se va a mantener constante mientras va avanzando los valores del while de las unidades. Entonces, bueno, esto tú lo podrás checar en tu computadora y este es un ejemplo de while anidado. Ahora, en la actividad que viene programada como 17 de diciembre, pero parte 2, la asignación te pide lo siguiente. Mira, voy a mostrarte la pantalla y para la actividad del 17 de noviembre viene esta parte. Dice, elaborar un DFD para mostrar en pantalla las tablas de multiplicar del 1 al 10. Realiza una estructura repetitiva anidada y vale 2 puntos. Entonces, con el ejercicio que nosotros acabamos de mostrar aquí, tú puedes hacer fácilmente las tablas de multiplicar. No le vamos a preguntar al usuario qué tabla de multiplicar quiere,
simplemente se van a generar automáticamente desde la tabla del 1 hasta el 10. Si tú te fijas, con este programa que te estoy mostrando aquí, casi tienes terminado el programa. Entonces, vamos a realizar el Java y el diagrama de flujo. Yo solamente te estoy pidiendo una asignación que me subas el diagrama de flujo, pero si tú no practicas tu Java, vas a tener problema el día del examen. El siguiente tema es while con centinela. Hay que recordar que una estructura repetitiva puede ser con while con bandera, que ya hicimos algunos ejercicios, while con contador, que también hicimos el día de hoy ejercicios, y el while con centinela. La diferencia que nosotros tenemos entre la centinela y la de bandera es que en la centinela no solamente se pueden tener dos valores en la variable de control, puedes tener cualquier valor y ese valor lo definimos nosotros como programadores. Normalmente las centinelas son variables enteras o de tipo carácter. Yo te voy a presentar un ejemplo para que también lo puedas capturar en NetBeans. Y este programa lo que hace es mostrar el tiro de dos dados. Y esos dados se van a generar números aleatorios. Y en este caso nuestra centinela es un asterisco. Es una variable de tipo carácter que hasta el momento no habíamos hecho ningún ejercicio con una variable de tipo carácter. Entonces yo voy a declarar, para empezar, mis dos caras del dado. Voy a declarar mi variable de control. Esta es mi variable de control. Entonces vamos a escribirle que es nuestra variable de control y es un ejemplo de tipo centinela. Leemos, hay que recordar que siempre la creación de los objetos tiene que ir fuera del while. Y que el while nosotros debemos asegurarnos que la condición sea verdadera. Entonces, la primera vez yo inicialicé a mi variable de control con A. Entonces yo pregunto, ¿A es diferente que asterisco? Porque mi programa se va a terminar cuando yo le dé el asterisco. Es diferente. Como es diferente, mi condición es verdadera y se van a empezar a generar los números aleatorios. Yo sé que hay varias formas de generar los aleatorios. Esta es una. Tú puedes generar los números aleatorios como quieras, pero esta es una forma y van a ir del 6 al 1. Vamos a mostrar las dos caras y le vamos a decir al usuario que presione un asterisco cuando ya no quiera tirar los dados. La variable de tipo carácter no tiene un método específico como los enteros, que tenemos un nextInt, como los flotantes, que tenemos un nextFloat, o como nextLine para el string. Para poder leer un carácter, nosotros tenemos que hacer uso de dos métodos. Un método que es el next solito y otro método que es el chart_add. Entonces, esta instrucción de la línea 25 siempre se va a utilizar para leer un carácter. Voy a ejecutar el programa y el primer tiro de dados es 1 y 1 y 2 y 3. Voy a presionar cualquier carácter, me da otro tiro de dados, presiono cualquier otro carácter, otro tiro de dados, otro tiro de dados, otro tiro de dados, y cuando el usuario ya quiera terminar de ejecutar el tiro de dados, le va a dar un asterisco. Esa es la centinela. Le da el asterisco y se termina el programa. Entonces, este es un ejemplo de tipo centinela. Ahora, ¿qué es lo que nos pide la asignación de tipo centinela? Dice, elaborar un programa en Java empleando la estructura repetitiva while con centinela y terminar con -1. Es para ingresar números enteros. Este programa no va a tener un valor, pero para que tú practiques la centinela, lo debes de realizar. Entonces, este programa es todavía más fácil del que te acabo de mostrar. El usuario va a estar ingresando cualquier número entero y cuando el usuario dé el -1, en ese momento se termina. Entonces, la variable de control, a diferencia de este centinela, que mi variable de control es de tipo carácter, la variable de control para el ejercicio que viene en la asignación deberá de ser tipo entero. Y bueno, la otra parte tú la tienes que revisar para que puedas entregar la asignación. Bien, ahora,
La estructura for. Ustedes previamente realizaron una investigación acerca de la estructura for. Seguramente para muchos de ustedes será más fácil o es más fácil utilizar esta estructura. ¿Qué es la estructura for? Es una estructura repetitiva y a mí se me hace más fácil, más simple, y lo mismo que la estructura while que ya hemos revisado. Me va a permitir ejecutar un determinado número de veces ciertas instrucciones. Y ya casi vamos a ingresar a los arreglos. Esta estructura es una de las que más se utiliza para los arreglos. Entonces vamos a ver cómo es su sintaxis. Su sintaxis, nosotros en una sola línea vamos a tener los tres valores de una variable de control. Vamos a tener el valor inicial, vamos a tener la condición y podemos tener un incremento o decremento. Cada uno de los parámetros va separado con punto y coma, y dentro del for, que también llevan las llaves de inicio y llaves de fin, podemos tener cualquier tipo de sentencias, un print ln, una expresión, un for, un if, un switch, un while, un do while, lo que quieras. Y lo mismo que el if, lo mismo que el while, el for no lleva punto y coma. Vamos a ver cómo funciona la variable de control for. Ustedes recordarán que en el while deberíamos de ser muy cuidadosos en determinar dónde incrementamos el valor y dónde lo podemos mostrar o utilizar para el programa. Aquí el for siempre sigue el mismo orden. Cuando tenemos el for, lo primero que hace el compilador es inicializar la variable. Revisa la condición e incrementa o decrementa y hace lo que esté dentro del bucle, es decir, dentro de la llave de inicio y la llave de final. Siempre es en ese orden. No lo podemos cambiar nosotros. Entonces, nosotros tenemos aquí nuestro for y lo estamos comparando con el while. Revisa, observa que nuestra inicialización, el while la teníamos fuera del while. Ahora va a ser el primer parámetro en el for. Después venía la condición, que la condición nosotros la vamos a tener entre paréntesis del while. Y el contador, este contador lo teníamos nosotros dentro del bucle del while y ahora va a ser un parámetro más dentro de la estructura for. Entonces puedes darte cuenta que los tres argumentos están presentes en el for, pero a veces como personas es más fácil tenerlas en una sola línea, tener las tres, pero funcionan exactamente igual. Si tú ejecutas un programa y no eres el programador, entonces tú no sabes si ese programa lo hicieron con for, si lo hicieron con while o lo hicieron con do while. Entonces, nosotros como programadores, una vez que conozcamos todas las tres estructuras repetitivas, vamos a poder elegir la que más nos guste, la que más nos facilite o la que nos salga. Entonces, ahorita estamos viendo el for. Y te voy a mostrar este ejemplo que solamente muestra una numeración del 1 al 10. Te lo estoy presentando en while y te lo estoy presentando en for para que lo puedas revisar. Los dos hacen exactamente lo mismo. Lo único que van a mostrar es el visitante que eres en la página. Bueno, está simulando que es un contador de una página. No sé si tú has revisado que en algunas páginas de internet, cuando ingresas, te dice, tú eres el visitante número 10,000 o el número 3,000. Este programa va a simular lo mismo. Entonces, es para que tú simplemente puedas ver las diferencias entre una estructura while y una estructura for. Es importante que los captures, es importante que los ejecutes y que los compares. Ok. Ahora, vamos a convertir un ejercicio while a for. Tú vas a escoger el ejercicio while que quieras y lo vas a convertir a for. Este ejercicio no lo vas a subir a la asignación, simplemente es para que tú lo tengas y practiques con la estructura for. Bien, ahora vamos a revisar los tres parámetros. Estos tres parámetros del while, el for nos permite manipular los parámetros de acuerdo a lo que nos pide el programa. Es muy versátil. Con el punto y coma, el compilador sabe
los parámetros que tienen. Pero si nosotros ocupamos una coma entre una variable y otra, también es posible. No vamos a hacer ningún ejercicio manipulando los diferentes tipos de parámetros que puede tener el for, pero te los muestro aquí porque seguramente si tú revisas alguna literatura y ves algo, un caso como el último, que se ve bien extraño, sí existe. Tú lo puedes probar en la computadora y el último es un for infinito. Entonces, pueden existir estas variantes del for. En el siguiente curso vamos a ver las estructuras for a detalle. Vamos a realizar de la práctica 25 la página 141 que dice elabora un programa en Java y DFD para imprimir los 10 primeros números en forma horizontal. Para que no para que no tengamos el salto de línea es bien fácil. Cuando tú le pones SOAP en NetBeans te aparece la instrucción system.out.println. Si tú omites la ln que es line new, el salto de línea va a quedar de forma horizontal. Entonces, este programa tampoco tiene valor, pero es importante que lo captures y lo tengas en tu memoria. Este es el diagrama de flujo que se utiliza para el for. Tú ya has utilizado mucho el DFD, entonces esta es la estructura y para poder ingresar los valores del ciclo nos va a aparecer una ventana en donde en la primera casilla corresponde a la variable de control y posteriormente en las 3 casillas vienen los 3 parámetros del for. El primero es el valor inicial, el segundo es la condición y el tercero es el incremento que por defecto tenemos el valor de 1. Aquí te estoy mostrando un ejemplo que hace una numeración del 1 al 10 con for y también debes de capturar o debes de diseñar tu diagrama de flujo de datos. Tampoco se entrega, pero lo debes de tener para que estés familiarizado cuando realices un diagrama de flujo con mayor complejidad. Bueno, el ejercicio que vamos a hacer con for va a ser el de la práctica 26 o la página 145. Dice elaborar un programa en Java y DFD, solicitar 5 calificaciones con punto decimal y mostrar el promedio de las 5 calificaciones. Igualmente, este programa no forma parte de la evaluación sumativa, pero lo tienes que realizar. Los datos de entrada, proceso y salida simplemente los identificas con unos comentarios en el código fuente. Y un ejercicio más de for. Elabora un programa en Java y diagrama de flujo para encontrar el número mayor entre un conjunto de 10 números enteros positivos. Se debe imprimir el número mayor. Bueno, entonces aquí están algunos ejemplos de cómo podemos verificar el número mayor. Vamos a pedir 10 números, los números que nosotros queramos, pero debemos de verificar cuál es el mayor. Entonces vamos a suponer que nosotros inicialmente damos el 123. Entonces nosotros vamos a ir revisando ese número vamos a inicializar una variable a mayor. Te voy a mostrar el código para que lo revises. Aquí te estoy mostrando el código en Java. Entonces, vamos a tener una variable que se llama mayor y que va a almacenar precisamente el número mayor. Pero para empezar a realizar las comparaciones, nosotros vamos a inicializar la variable con el número 1, que es uno de los números iniciales con el que vamos a empezar a comparar. Después viene el for. Viene nuestra variable de control que se llama cuenta, que está inicializada a 1, menor o igual a 10 y un incremento de cuenta. Le pedimos al usuario el número, lo leemos, aunque ya habíamos comentado que lo ideal es que la creación del objeto sea fuera de la estructura repetitiva. Este cambio sí te voy a pedir que lo realices, que la creación del objeto lo hacemos fuera de la estructura repetitiva y la lectura sí va dentro del for. Entonces preguntamos con if número, que es el número que acaba de ingresar el usuario, ¿es mayor que mayor? Si nosotros le pusimos 123, 123 es mayor que 1, es verdadero. Entonces ahora el número mayor es 123. Es 123 y le vamos a asignar el número que el usuario ingresó. Entonces tú vas a ingresar 10 números y te vas a dar cuenta que el programa de esos 10 números te va a imprimir el número mayor.
De igual manera, este programa solamente lo vas a capturar para que estés familiarizado con la estructura FOR y puedas entender este proceso. No se evalúa. Muy bien. Creo que hasta aquí es lo que vamos a revisar y con esto sería suficiente para poder complementar pues los ejercicios y no nos atrasemos durante esta semana. La otra asignación que te estoy marcando en Classroom corresponde a realizar la práctica número 28 y también creo que ya la puede realizar sin problema. Es un programa WISE y debe ser repetitivo a petición del usuario. Y con eso los únicos programas que vas a subir aquí en la asignación son los que te estoy pidiendo. Los otros que estuvimos revisando durante la presentación solamente es para prepararte que puedas realizar estos ejercicios. Y bueno, pues yo creo que es todo, chicos. Y con esto terminamos.